Hola amigos de Atenea, os traigo un nuevo invitado, se llama José Morales del Río, es médico y me lo ha presentado nuestra amiga, nuestra querida amiga María José Cardoso. Recordad que ella es médico y ha participado en nuestro canal hablando de sueños, de los viajes astrales y por cierto con mucho éxito. Tiene muchísimas visualizaciones mi canal gracias a ella. Bien, pues ella ha querido colaborar conmigo y mi canal para presentarnos a José y nos va a hablar de un tema muy interesante que bueno, realmente hay que conocer y son las ECM, las experiencias cercanas a la muerte. José es médico de familia, él tiene 40 años de experiencia nada menos y bueno, nos va a hablar de su experiencia con su ECM por sus problemas de corazón, ¿verdad, José? ¿Qué tal, José? Muy bien, ya curado, gracias a Dios. Ya curado. Sí, yo también me alegro. Porque, bueno, la verdad es que en principio no es plato de gusto que te dé un infarto, ¿verdad? Ni tener problemas No, de corazón. una parada cardíaca, sí. Sí, parada cardíaca. Pero, bueno, como me has contado previamente, al final queda en una experiencia, Sí, justamente. porque mm, puede verse como una tragedia, pero fue realmente una aventura, ¿no? Bueno, para mí fue algo más, ha sido lo más transformador que ha ocurrido en mi vida. Ujú. Ya te lo puedo justificar si quieres durante la conversación. Sí, claro que sí. Ahora nos cuentas y bueno, pues la parte que sea más explícita, más fácil de entender. Yo te dejo libertad, libertad para que nos expliques qué es y cómo viviste una ECM, una experiencia cercana a la muerte. Muy bien. Primero que nada, buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme a tu canal. Muchas gracias a las personas que están escuchando mi humilde relato, porque es una experiencia más, pero con el deseo de que si puede aportar algo, si puede ayudar a alguien, merece Seguro la que pena sí. el esfuerzo. Entonces, bueno, mi experiencia fue muy rica. Tengo que aclarar que las ECMs, no en mí, en toda la gente, pues continuamente se insiste en lo inefable, en lo difícil que es explicar con palabras una experiencia que es totalmente diferente, trasciende todo lo que son las experiencias sensoriales. Es decir, nosotros tenemos una conciencia que es en realidad un cerebro en una caja de calcio, una masa de grasa y agua que, que no llega al kilo y medio y que salen de ahí cuatro cables, bueno, cinco cables que son los sentidos, ¿no? Pues tú imagínate que eso sale de ahí, la conciencia se libera y tiene contacto con la realidad. Entonces, ¿cómo lo explicas, no? Hay una persona que tuvo una experiencia maravillosa, increíble, que yo invito a quien esté interesada a que vea los vídeos de YouTube o lea su libro que se llama Eben Alexander, un psiquiatra de Harvard, ay, perdón, un neurocirujano de Harvard que sufrió una experiencia cerca de la muerte tremenda porque estuvo 2 semanas en coma, ¿no? Y él en su libro dice, intentar explicar lo que allí se vive es como intentar explicar una novela con la mitad de las letras. Y efectivamente, ¿cómo explicas? ¿Cómo haces llegar lo que allí vives? Entonces, claro, tú esto lo, lo transportas al lenguaje coloquial, al lenguaje del que entendemos. Yo veo detrás esa figura y te digo, pues sí, mira, aquí hay violeta, hay azul, hay naranjas, hay rojo, pero tú imagínate si yo tuviera que explicar de colores que, que no es ninguno de estos y que no son conocidos. O tú imagínate si yo tuviera que explicar emociones que es que son imposibles de recrear, que nunca las había sentido antes, ¿no? Pues esto
es una dificultad, un problema que me encuentro no solo yo, sino todos los que volvemos con experiencias genuinas de ECM y que hace que mucha gente se la calle, la oculte, porque es que dice, si explico esto, mismo lo que pueda explicar me tomarán por loco. Dicho esto, si queréis yo explico brevemente mi experiencia y para Ujú. escucharla de forma más amplia, yo invito a la gente que se dirijan a mi web, una web muy sencilla en la cual hay varios relatos, varias entrevistas previas, no es porque sean competencia tuya, sino porque enriquecen el debate, Sí, ¿no? sí, por supuesto. Ujú. Entonces, suscitamente yo un día me pongo en la siesta, cuando me levanto caigo des- desplomado, al caer desplomado me golpeo con muebles de mi alrededor, y me veo fuera de mi cuerpo primero, después atravesando un túnel, después llegando a un espacio blanco. Bueno, primero es un paisaje muy hermoso, maravilloso, te diría yo que psicodélico, ¿no? Es decir, un paisaje más bello que cualquiera de los que he visto yo nunca y que podemos asimilar a un paisaje alpino, pero con una realidad aumentada. Después se vuelve todo aquello un fondo blanco neutro, y allí me encuentro con un amigo que fue muy significativo en una etapa de mi vida y que él sufrió una intervención quirúrgica de la cual su cráneo quedó deformado porque tenía un tumor cerebral, perdió la vista, perdió la movilidad de medio cuerpo, o sea, muy torpemente, ¿no? La recuperó. Entonces, era un ser muy querido para mí y estaba allí. Pero estaba allí no como yo lo conocí, porque ya lo conocí operado, sino en su máximo esplendor. Era tremendamente atractivo, estaba atlético, estaba bien vestido, es decir, más hermoso que nunca, digamos así. Allí pues pasaron una serie de cosas y después de esto, pues eso fue al mirar hacia mi izquierda y al mirar hacia mi derecha, había un ser luminoso, un ser de luz que, que me acogía. Yo me sentí extraordinariamente acogido. Es decir, yo diría que es el abrazo de la mamá cuando tú tienes 5 años y estás asustado, ¿sabes? Entonces pasó allí un evento que fue quizás lo nuclear, lo que yo, lo que más, más transformador resultó para mí, que fue el ver mi vida. Hay gente que te dice que es como pasar fotografías, hay gente que es como ver una película rápidamente. Yo lo diría que es como ver un montón de pantallas o de fotos que tú conoces, una especie de collage, ¿no? De tu vida, en la cual a mí lo que me llamaba la atención fueron lo que podemos llamar los momentos desafortunados, los momentos de egoísmo, los momentos de maldad o de ignorancia, los momentos en los que tus errores perjudican a otras personas. Y entonces yo instantáneamente, como si aquello fuera, ya digo, una especie de tablero con, con un centenar de fotos y que enseguida comprendes todo, desde el nacimiento hasta el momento del paro, ¿no? Digo centenares como pueden ser miles, ¿no? Y que tú tuvieras conocimiento exhaustivo, instantáneo, y cómo lo traduces esto a la experiencia humana, ¿no? Pues, y en la cual lo que me llamaba la atención eran los momentos, ya te digo, eh, desafortunados con otras personas, con la peculiaridad que yo no solamente tenía conciencia del momento, sino además tenía la, el- vamos a ver, sentía las sensaciones incluso físicas de las personas en ese momento de decepción, o de traición, o de rabia, o de lo que ¿No? sea. Ujú. Entonces, claro, el que tú sientas instantáneamente, de forma omnisciente, todo
todo el daño que has hecho a ciertas personas en tu ignorancia, en más benévolo de los casos. ujú. Pues bueno, aquello fue una experiencia que me dejó trastocado, ¿eh? Y entonces en ese trastocamiento, como os decía, ese ser de luz, que era un ser más grande, más luminoso y que si queréis después podemos hablar de él, pues me transmitía acogida, me transmitía naturalidad y me transmitía que, oye, tranquilo, no te preocupes que esto ha sido tu ignorancia, esto no pasa nada. Tú solamente te lo enseño para que lo veas, para que, para que aprendas algo. Vivir así es como repasar Siempre desde el el amor, ¿verdad? Ujú. siempre, como intentando. Sí, un momento. ¿Puedes encender las luces, por favor? Todas. Disculpa, doy órdenes para que se me... Bien. Entonces, como decía, este ser de luz me transmitía acogida, me transmitía eh, que siempre te quería que lo viese, no que juzgase. Y como para ponerlo un símil terráqueo, por decir así, sería el de, el de cuando revisas un examen en una convocatoria, un examen final, para decirte, mira, ves, quiero que veas los errores que has tenido, donde has fallado, para que mejores en septiembre, ¿sabes? Es un poquito lo que se Ujú. me transmitía. Entonces yo, pues consternado, ¿no? Por aquella experiencia, yo, pues, me invadió un sentimiento de, yo no puedo ir más así, yo quiero arreglarlo, yo quiero volver. Y dicho eso, pues, pues se me transmitió todo esto mentalmente por parte del ser de luz. Un día, bueno, pues como quieras, si quieres volver, vuelves. Eh, con un, con un explícito, ya nos veremos más adelante, sin que, Ujú. Cuando te sin que toque, ¿no? De verdad. cuando te toque. Y entonces lo siguiente fue volver a mi cuerpo, sentir dolor en mi cuerpo. Cuando, cuando me levanté, pues tenía un dolor intenso en la espalda, donde me había dado un golpe con el canto de un mueble y tenía un chichón en la cabeza Mm. que me lo notó mi mujer en cuanto me vio. "Oh, eso tal". Y mira, pues yo salí del paso como pude y de ahí yo quedé consternado y, y en un principio pensé que eso solamente me había pasado a mí. Empecé a leer, a buscar, soy una persona de ciencia y entonces, pues oye, bien, bien mirando artículos y bibliografía en internet o bien simplemente viendo vídeos en YouTube, poniendo ECMs o experiencias cercanas a la muerte, pues enseguida encuentras miles de entradas, pues me Ujú. di cuenta que era una experiencia extraordinariamente común y que curiosamente todos los relatos, si tú le quitas ese, ese lenguaje al que te obliga al querer explicar las cosas, digas un túnel, digas un pozo, digas un espacio abierto de luz, digas tal, sabes de lo que está hablando, ¿eh? Es decir, porque tú ya tienes una imagen y dices, bueno, sí, mm, también podía haber dicho que es un pozo, o Sí, que pero era, parece que es común a todos, ¿no? sí, pero que es común eso y todo, todo. Ujú. Después un judío verá a Abraham, te digo porque lo pone, un musulmán verá a Alá, otro verá a Jesucristo, otro verá a la Virgen María, al arcángel Gabriel, ¿eh? Pero en sí, con, con elementos comunes y elementos que son más peculiares o más personales. Hay gente que le ha venido a buscar su familia, pero hay gente que le ha venido a buscar su perro. Hay Mm. gente que le ha venido a buscar gente a la que no conocía y que después han descubierto que compartían genética, por ejemplo, ¿no? Es decir, que era su padre biológico, por ejemplo. Yo Mm. conozco, hay relatado un caso que una persona le recibe una persona que se interesa por él, que le ayuda en el trance, que le invita a volver
y después, en el lecho de muerte de su madre, le confiesa que su padre biológico es otro anda, y le aporta una foto y es su padre cuidado. biológico que había tenido en la ECM. O sea, historias así hay, que hay después peculiaridades, Ujú. eh, pero que no le quita la eh, credibilidad No, no, eh, claro al que no. dato, sino que cada uno tiene una vida y es Sí, normal que haya singulares comunes dentro de un viaje común, sí, ¿no? sí. Yo Es pues, curioso, sí, sí. Mira, yo entonces, te voy a contar un... Ay, bueno, no, dime, 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 Ah, dime. No, no, que te dime, voy por a favor. contar una experiencia que se lo he contado muy pocas personas. El año pasado fui a India y entonces, bueno, entre las experiencias que vivimos, era un viaje organizado. Tuvimos que coger el tren porque, bueno, por lo visto el organizador tenía pendiente un vuelo, o sea, teníamos que coger un vuelo, pero los indios lo cancelaron. Dice, bueno, aquí es que se las gastan así. Digo, ah, bueno, pues nada, cogimos un tren nocturno. Sí, El tren nocturno salía a las 10 de la noche de ese día, pero al final salía a las 2 de la mañana. Allí nadie tiene prisa, nunca, nadie. Entonces estábamos muy cansados, lógicamente, porque, bueno, no dábamos crédito del desorden que hay allí. Es tremendo, tremendo, ¿no? Se está muy mal en la estación de Delhi, de la capital, incluso, o sea, es un auténtico desastre. Pero bueno, el caso es que cogimos el tren. Allí el billete era para una litera, pero hay que buscarse la vida, porque aunque tengas billete, tú tienes que coger una litera, tener la suerte de coger una litera. Bueno, pues yo, mi forma de ser, que vaya el grupo por delante y a mí que me toque lo que me tenga que tocar, que a mí me da igual, ¿vale? No me voy a quedar sin nada, porque algo habrá para mí. Yo siempre voy así, con esa actitud, ¿no? Y efectivamente, el profesor se preocupó de que dos del grupo, que una compañera y yo, no nos quedáramos sin litera. Y entonces le alquiló el compartimento, cada compartimento tenía 3 literas. Se lo alquiló al chico que daba los paquetes de las sábanas de las literas, porque ellos se ganan unas perritas con eso. Total que nada, fue tumbarnos y mi energía, por decirlo así, salió del cuerpo. O sea, como si fuera una ECM, más o menos, bueno, sin accidente ni nada, pero es lo más parecido es que un, yo es he un, podido es un vivir. elemento, es un elemento inicial de la acción, sí. Claro, es que te lo estoy contando porque en tu relato has dicho que viste como un paisaje maravilloso, indescriptible. Pues eso es lo que vi yo también. Como estamos hablando de cosas coincidentes, ¿no? Realmente maravilloso, precioso, indescriptible, que yo no he visto nada parecido, de una belleza y de una luz increíble. Duró poco, duró muy poco porque estábamos al lado de una puerta y no hacía más que entrar y salir gente. Entonces, pues claro, desperté. Pero es Pero que tuve esa experiencia, fíjate. entiendo que tú reconocerás que es una experiencia singular, totalmente Sí, diferente de un sueño y tal. Si tú quieres más adelante, podemos hablar de en qué condiciones se dan, experiencias similares a la ECM y en realidad qué es lo que puede que sea la ECM. Si quieres más adelante. sí, Eh, en fin, tú eres la entrevistadora. Pues como decía, un poquito volviendo a todo, el primero es de perplejidad y de ocultar la experiencia y de, ¿cómo decirte? No es algo más que curiosidad, ¿eh? Porque curiosidad es, mira, pues voy a divertirme en esta, ¿no? Una especie de, casi de agobio, decir, yo tengo que saber esto, ¿qué ha pasado aquí? ¿De qué va? Me encontré que curiosamente hay mucha bibliografía. Uno puede decir, bueno, ¿y qué hay sobre CMs? Miles de libros, miles de artículos científicos, publicadas en revistas de impacto. Es decir, no en la revista, el, el diario de, yo qué sé, de Torrelodones. No, es en revistas tipo, tipo pues el American Journal,
de medicina Médicas. interna, Ujú, el JANO, el Lancet. Mira, por ejemplo, uno de los más importantes está publicado en el artículo Lancet, ahí en la revista Lancet. ujú, Lancet es la vaca sagrada de del conocimiento médico, ¿no? ujú, Bueno, pues entonces hay mucho publicado y curiosamente, tengo que decir, en toda mi formación médica, y eso incluye los años de universidad, y incluye los años de especialidad, y incluye los años de la formación y los años de ejercicio, no he recibido ni una hora sobre las ECMs. A pesar de ser tan tremendamente frecuente, ten en cuenta, por ejemplo, que eh, para que tú veas lo frecuente que es esto que te digo es ciencia y está publicado en Lancet. Redondeando cifras, un 20% de las personas que tienen una parada cardíaca y que están monitorizados en un ambiente hospitalario, ¿eh? Pues que tiene una parada cardíaca y que se ve que que el corazón se para, pues el 20%, y a las cuales se le aplica técnicas de reanimación, pues el 20% de los que, de los que tienen, de los que están en esta situación, que es muy frecuente en un hospital, un servicio de urgencias, en una unidad coronaria, en un quirófano, pues vienen con un relato de ECM en la línea de lo que te he contado. Uno de cada cinco, una ujú. de cada cinco personas. Ten en cuenta, aquí, por ejemplo, en Cataluña, que es donde yo te hablo, pues leí un artículo de la medicina de emergencias que decía que en Cataluña los del SEM, los de, la, los de las unidades móviles, las UBIs móviles, ¿no? que, que, eh, que realizaban 10 reanimaciones cardiopulmonares diarias, cardiorrespiratorias, o sea, el soporte vital básico o el soporte vital avanzado. 10 personas. Y eso es un dato, mira, ¿ves? 10 personas ¿eh? son salvadas gracias a esto. Y es una cifra. Pero Ujú, claro, es que eso significa que de esas 10, dos personas vuelven con relato de fe. Eso significa que 700 personas de las reanimadas por el SEM tienen un relato de fe. Y que es mucha gente. Y tanta gente, y ya no te hablo las reanimaciones en los hospitales, las reanimaciones en toda España, las reanimaciones en el mundo, claro, ¿no? claro. Entonces, y que no haya ni una hora de formación en toda mi formación médica, sí que he Llama la recibido atención. Mm, para formación de paliativos, sí que he recibido formación sobre atención al enfermo terminal, ¿sabes? Pero claro, desde un aspecto biológico. Alguna persona, pues como Enrique Benito, que mucha gente lo conocerá de tus oyentes, mm. pues se ha atrevido a hablar de los aspectos espirituales de la atención al terminal. Pero tampoco es la ECM. O sea, podrá abordar ese tema, digo yo, en ciertos ambientes y tal, pero yo, por ejemplo, a él, que habla de los aspectos espirituales, no le he oído hablar de ECMs, ¿eh? Al menos no son por decir a alguien, ¿eh? Sí, sí, Por sí. decir a alguien que forma precisamente en lo que sería una persona muy avanzada en en lo que es la atención al movimiento. Pues fíjate, y no se habla de esto. Pero claro, a mí esto me chocaba. Volviendo un poquito a esto. Yo encontré que había mucho y, encontré que poco a poco fui asimilando la experiencia. Me costó unos meses. Y entonces de pronto se lo oculté a a la gente que me rodeaba. Y entonces de pronto un día, estando en una reunión familiar y de amigos, pues voy y lo suelto. Una noche después de cenar.
Todos se quedaron sorprendidas, pero es que mi esposa se quedó blanca y Poco me lo dijo, sabía. y me dijo, ¿y te ha pasado esto y no has sido capaz de contar? Digo, ¿cómo es que no me lo has contado? ¿No? Digo, no podía ser. En fin, yo creo que todavía se enfada cuando piensa en ella. Estaba también mi hija, había unos amigos, y ya a partir de ahí me fui abriendo. Eh, ocurrió que con ocasión de... Yo soy médico en ejercicio, aún hoy, ¿eh? Yo hoy sigo ejerciendo. Ujú. Entonces, yo, una vez contado a mi ambiente íntimo, dije, bueno, yo esto debo de contarlo a alguien más. Y entonces me encontré con una paciente que vino a mi consulta, había perdido a su hijo atropellado por un conductor borracho, su hijo de 17 años, y entonces su vida era un calvario desde entonces. Mm. Habían pasado 5 años, todo el mundo se acordaba de aquel joven, un chico magnífico, y bueno, pero la madre pues lo vivía muy mal. Entonces pude apreciar que el contarle, y un día también con la consulta, como decir, de- con tiempo para poder dedicarle más tiempo. Y entonces le conté mi regalo, mi, mi experiencia, o sea, le regalé mi experiencia. Y entonces vi que tenía un efecto sanador sobre ella. Qué Es decir, bueno. le fue bien, le ayudó. Y a partir de eso comprendí que es que esto podía ayudar a otras personas. Entonces yo que tuve el privilegio de volver, tenía la responsabilidad de que si alguien se puede beneficiar de esto, tenía la responsabilidad de compartirlo. Ujú. Y hoy día, pues quien llama a mi puerta es acogido, ¿no? Pero sin querer fundar una religión, sin querer fundar nada, sin querer protagonismo, a cambio de nada. Es decir, no, no, ni se me ocurriría de pedir una contraprestación económica por mi tiempo. Es, es mi contribución, ¿no? El tiempo que le dedico a estas personas. Sí. Eh, Desde tu entonces, trabajo, desde tu posición, sí, sí, sí. claro. Entonces yo me di cuenta entonces bueno, mira, si eso me desprestigiaba, que no lo sabía, si me desprestigiaba como profesional, pues mira, mala suerte. Eh, sería un peaje que tienes que pagar por, porque otros se beneficien. Pero lo que he constatado es que a día de hoy nadie abiertamente y en mi cara me ha ridiculizado o me ha, ¿cómo decir? O me ha menospreciado en público por eso, o ni tampoco en privado, ¿eh? Es decir, hay gente que dice, bueno, pues será verdad. Hay gente que me escuchan con ojos como platos. Hay gente que me escuchan porque necesitan tener la confianza de que su ser amado está al otro lado de la, de, de la realidad pues que les ayuda a creer, les ayuda a alimentar esa esperanza, ¿no? Hay gente también que ha contactado conmigo porque tiene miedo a la muerte y entonces el saber que la muerte física no es el final de la conciencia les ayuda. Eso es Son, importante. Ujú. son personas que me he encontrado y que, y que lo, y que bueno, y que creo que se han beneficiado. Entonces, esta experiencia tiene, tiene una parte, por decir así, pública, ¿no? Que es esta. Ujú. Después tiene otras, otras consecuencias en mí mismo, ¿no? Que después las podemos abordar, al menos las que se puedan abordar. Es decir, eh, y que ha sido un enriquecimiento extraordinario y un cambio de valores. Bueno, como decíamos, para no desviarme, después de esta época yo pues simplemente lo puse, reconvertir mi página web. Mi página web era una página web que fundamentalmente decía, mira, soy el doctor Morales y fijaos lo mucho que sé y lo bueno que soy y si queréis os puedo curar en mi consulta, ¿no? Pues todo aquello perdió interés para mí
y la convertí en una página muy simple en la cual es dar mi currículum, pues simplemente para acreditar que soy un hombre de ciencia y las entrevistas que me han ido haciendo, pues la mayoría las he colgado ahí. Y esta, si tú me dejas, ¿eh? Sí, El, claro. pondré el link, ¿no? Simplemente pues porque en cada entrevista siempre sueltas algún detalle, alguna cosa que a la persona que sea curiosa a lo mejor le interesa profundizar. Claro, claro. Eh, entonces, en lo que digo, ¿no? Yo, ahí ya pues se dio una sincronicidad que una persona, que otra, que a través de, ¿no? Pues ha tenido una difusión en la cual, pues mira, tú has contactado conmigo a través de María José. Sí, sí, muy cierto, muy cierto. Mira, yo te quería preguntar, al hilo de todo esto, por supuesto, compañeros tuyos saben de estas experiencias porque, bueno, estás explicando a todos que estás aportando, estás ayudando a pacientes tuyos, pero sabes que haya médicos, aparte de María José, Sí, lógicamente, a ver, también, mira, que mira, sí, mira, yo he aprendido algo, ¿no? Y es que hay conversaciones que necesitan un público adecuado y un ambiente o un entorno adecuado, ¿no? ujú, Entonces, las personas que ya tienen, y te hablo en general y te voy a responder a tu pregunta, las personas que ya tienen un esquema que les vale, que dicen, pues mira, pues ya el yo científico, ¿no? con las Puro y creencias, no, no, duro. pero con lo que yo crea, ¿no? Independientemente de que seas científico o que seas un lego, ¿no? O sea, si tú dices yo, el esquema que tengo Mm, de que aquí se acaba todo y tal y cual, y a vivir que son 3 días y tal, a mí ya me vale. Entonces, que le vengas con estas historias, le quita de su zona de confort, les hace sentir mal y entonces, oye, les genera mucha resistencia, ¿no? ujú. Entonces, no son el público adecuado. Entonces, hablemos de los médicos. Los médicos, mira, mira, yo formo parte de una comisión de un grupo de médicos en el cual nunca se había hablado de este tema, ¿no? Entonces, a consecuencia de que alguien dijo, oye, Morales, yo he visto esto de ti. Y le dije, pues sí. Pues resulta que se estuvo un poco hablando del tema y después dos personas en privado me dijeron, o sea, somos cinco, ¿eh? Cinco, pues uno la había tenido. Otra persona que estaba ahí también había tenido una ECM. Y una ECM bastante avanzada. Y, un, y una tercera persona tuvo una ECM, su padre, que cuando la guerra, pues fue dado por muerto y metido en un, en un montón de cadáveres y resucitó, digamos así, ¿no? O sea, de Ujú. cinco personas, Y se lo tres habían callado, ¿no? hemos tenido, sí, sí, y se lo habían callado. Los otros dos no se lo dijeron, probablemente ni lo, ni lo saben ni lo conocen, ¿no? Pero de cinco, tres personas habían tenido un contacto o experiencia directa o de primera mano, ¿no? O sea, da cuenta de lo frecuente que es la experiencia. Y son médicos Sí, sí, y sí. nunca lo habíamos hablado. Y te diría yo de que hemos colaborado mucho juntos en aspectos profesionales. Volviendo a esto, mis compañeros médicos, pues mira, es un tema que genera mucho malestar, mucha desconfianza, mucho, ¿cómo decirte?, mucha resistencia, excepto, excepto si, como decimos, pues estás interesado en el tema, ¿no? Entonces pero es que esto que pasa en el colectivo de los médicos, yo creo que pasará igual con el de los arquitectos, con el de los panaderos, con cualquier otro. Son las personas. O te interesa el tema, o bien son cosas que, mira, y esto ni me va ni me viene. Yo Ujú. lo Ya, interpreto ya, así. ya, ya. Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que te digo, el tema, hay personas que tienen derecho a beneficiarse de esta esperanza, porque para mí es una esperanza real. Yo he perdido el miedo a la muerte. Claro. Yo sé que
volveré allí y será Un un decir, placer. bueno, será un placer. Diré, bueno, venga, ahora vuelve a tocar el examen, ya estoy en septiembre, esta vez no me escapo y, y, la, y resulta que ojalá no haya vuelto con las manos vacías y apruebe. ¿Eh? Pero yo Claro. también quiero Ujú. decirte, no es tanto un juicio, sino una autoevaluación, ¿sabes? O sea, un juicio es bueno o malo, ¿no? Es decir, tú has sido no sé qué, es decir, como una sentencia. No, no. La cosa es que cuando ves que has escrito a ver sin H y con V, pues dices, hombre, pues la verdad es que tanta carrera para, para esta falta de gramática, pues hombre, pues como que tendrías que saber más, ¿no? Y yo espero volver, eh, pues, con algo más que las manos vacías. Allí te espera tu amigo José Tomás, ¿no? ¿O Tomás José Tomás, era? Tomás, José. Tomás Mira, José. allí hoy día me di cuenta que me esperan muchas cosas, Ujú, porque yo metí la patita, ¿no? Entonces la experiencia fue alucinante. eh, y entonces yo sé que me espera más. Es decir, porque claro, si tú vas al Museo del Prado y ya es decir, la entrada, el pórtico del Museo del Prado ya te impresiona y te dice, ujú. no veas todo lo que hay dentro. Pues dices, es que me lo creo, ¿no? Y yo, ten en cuenta que, como decíamos en otra conversación privada tú y yo, pues yo para mí lo importante, lo que demuestra que una FM es genuina es que produce cambio. O sea, a ver, vayamos al Morales de hace 3 años. El Ujú, Morales de hace 3 años, pues era un profesional, bueno, lo sigo siendo, ¿no? Pues que me considero bien valorado. Por supuesto, tendré pues entusiastas y, y gente que prefiere a otra persona, pero eh, ujú. después de tantos años de ejercicio y tal, pues yo creo que mi práctica es correcta y tengo pacientes que me han dado muchas muestras de aprecio, ¿no? Entonces yo aquel médico, bueno, pues tenía la intención de cuando me jubilase, pues dedicarme simplemente pues a seguir en tareas profesionales porque me enamora mi profesión, me lo paso bien y digo, mira, pues ahora a seguir ganando dinero y encima como pensionista, ¿no? Es lo que yo pensaba. Entonces, de esta experiencia, por ejemplo, en mi caso, me hizo perder el interior, me hizo perder el interés por lo material. Hay que vivir, ¿no? Hay que vivir con dignidad y hay que buscar un justiprecio a las cosas y los servicios y todo esto, pero no tenía interés en decir, pues mira, tener el doble, tener el triple, tener mucho más, tener otro Ujú, coche. O sea, es decir, sí que es verdad que hay un interés en tener una vida digna, en tener las necesidades básicas mías y de los míos que están bajo mi responsabilidad cubiertas, pero no tengo, no tengo una codicia por más, ¿no? Sino al revés, disfruto mucho compartiendo tiempo, compartiendo experiencias, eh, pues conociendo a personas como María José Cardoso, que hemos dicho que tiene una visión, una experiencia de lo trascendente, pues tremendamente rica y sorprendente y honesta, que ella es una persona 100% honesta. Entonces dices, bueno, yo quiero más, ¿no? Y esto ha creado, entre otras cosas, una sed de espiritualidad que no de religiosidad, ¿eh? Una sed de espiritualidad extraordinaria, de conocimiento interior. También es verdad de que ahora he llegado un poquito a un punto que digo, es que me di cuenta que no es que quiero más teoría,
sino lo que quiero es profundizar hacia adentro. Entonces ahora quizás más que leer aún más, más, más material que me confirma lo mío, ¿no? Yo a fin de cuentas no soy un investigador de esto, soy un usuario. Ujú, Eh, pues pues sí que he vuelto al gusto por la meditación. Y la verdad es que después de la ECE me he vuelto con otra sensibilidad, con otra intuición, ¿no? Y es como en el juego, no sé si era el juego de la oca, que había la escalera que te permitía pasar de cuando caías, ¿no? De una casilla inferior, como superar un par de vueltas, ¿no? Y entonces progresar de forma meteórica. Pues entonces mi ujú. ECM me ha permitido eso. Y también yo noto que se respeta mi voluntariedad. Si yo en lugar de esto desoyera esta llamada interna y dijera, bueno, mira, pues sabes que la pela es la pela y venga, al negocio y a vivir bien y porque yo lo valgo, pues tampoco no pasaría nada. ¿Eh? Es decir, Ujú. no me caería un rayo de la justicia divina. Simplemente Se puede las decir cosas, también que puedes confiar más en la vida, ¿no? bueno, te lo resumo más gráfico, ¿no? Y es que el morir te hace amar aún más la vida. Ujú, O sea, mira, el sentimiento que a veces me han expresado personas en duelo, que dicen, si yo sé que está mi hijo, yo me mataría por verlo. Y digo, pues le harías una putada a tu hijo, porque, porque tu hijo lo que quiere es que seas feliz. Tu hijo lo claro. que quiere es que si hay algo que aprender, lo aprendas. Que si tienes un tiempo que compartir, lo compartas y Qué puedes bueno ayudar que a estés diciendo esto. Qué bueno. si tienes un tiempo que compartir, lo compartas. Si puedes ayudar a alguien, ayudes. Si puedes disfrutar de algo, disfrutes. ¿Eh? Porque esa otra persona, yo estoy convencido a partir de mi experiencia, que está en su plenitud. La persona esa que tú añoras, está en su plenitud. Y entonces, cuanto más pleno llegues tú, pues es que es mejor. Es mejor porque ¿de qué te sirve tu ser catedrático y que la otra persona no haya pasado de la ESO, ¿no? Es decir, dices, no, no, oye, yo quiero que de la cultura, del conocimiento, de la belleza, nos beneficiemos los dos. Y y cuanto antes aprendas lo que hay que aprender, cuantos más errores gastes, si hace falta, pues mejor, porque yo, desde el otro lado, te diría a la otra persona, esa persona que te ama, yo te quiero lo mejor que puedas ser. ¿Eh? Entonces ya ahí entra si existen otras vidas, si no, si lo que haces es continuar, si lo que haces es volver a reencarnarte. Mira, todo esto es un debate que ahí yo no me meto. Yo he aprendido que, el- que a nivel asambleario, por decir así, a nivel de un medio de comunicación, pues tienes que hablar de aquello que realmente has experimentado, has vivido, ¿no? Que no hay polémica en esto, porque yo lo he vivido y aquí no hay vuelta de hoja. Claro, Eh, cuentas tu experiencia sin más. cuento mi experiencia, Claro. te la crees o no, pero no te Mm, impongo yo un dogma, ¿no? No te impongo yo el que esto sea el comienzo de otra vida, de una vida posterior, que te vayas a otro sitio, que haya un juicio universal. No me mezclo con la religión. Yo al revés, lo que, lo que yo creo que es fácilmente entendible es que cuanto más evolucionemos espiritualmente, y en eso estoy, yo practico de lo que aconsejo, es mejor para nosotros ahora y es mejor para nosotros en la eternidad. ujú. Entonces, ¿tú crees, José, que has vuelto con un nivel de conciencia un poquito más alto, más despierto, o simplemente sientes que tus sentidos, tus capacidades se han refinado, por decirlo así? Mira, vamos a ver, cuando volví lo que era con una experiencia. Hay,
hay un refrán que me hace gracia, que dice que cuando el tonto se va de borrachera, a la mañana siguiente la borrachera se va y el tonto queda. Y lo digo en el sentido que, claro, vamos a ver, yo no te puedo decir volví iluminado, volví que veía los chakras, volví que no sé qué, no. Volví este ser con una experiencia, con una perplejidad, con unas ganas de decir, a ver, quiero ver quiero conocer qué ha pasado. Y eso me ha hecho crecer. Y lo que sí ha pasado es que eso es una cosa añadida que quizás, sobre todo la empatía y la intuición, es otra dimensión, es otra línea. Es decir, hoy día, pues vivo mucho de forma intuitiva, como fuente de conocimiento válido, ¿sabes? No me hace falta ponerme una pizarra y hacer ahí un logaritmo para, para ver qué decido. Es decir, dejo que hable el corazón. Claro, Ujú. eso también requiere silenciar la mente. Sí, por Requiere, supuesto. Ujú. requiere, pues, yo en concreto, es verdad que yo antes había practicado mindfulness, y entonces pues lo he retomado. Lo he retomado y entonces tienes un regusto especial por el mindfulness, por acallar la mente, por dejar que aflore lo que llevamos dentro, ¿eh? Ujú. Por la indagación interior. Yo aquí, permíteme una propaganda, es decir, animo a todo el mundo a que dedique un tiempo a la meditación, a- en la forma que sea, al silencio, al escuchar adentro. Hay gente maravillosa que están hablando de esto, como es Mario Alonso Puig, Ujú. como es este que es padre, se llama, ay, este sacerdote, bueno, ya Pablo Dors. Pablo Dors, justamente, Pablo Dors, que es decir, gente que encanta escucharlos y que hablan del lenguaje, perdón, del mensaje tan maravilloso que se esconde en el silencio. Ujú. Que- y que cuando acallas el ego, aflora la verdadera sabiduría, aflora el sabio interior que tenemos dentro. Entonces, claro, esto digo, oye, sí, Ujú. cuando acabéis de escuchar esto, buscar sobre ese tema que seguro que os va bien. Y Sí, que sí, supongo que es una seguro. recomendación que tú también suscribes. Yo como profesora de yoga y meditación doy fe. Ah, pues A mis entonces ya sabes. alumnos le compartiré, por supuesto, la entrevista, aunque bueno, casi todos están suscritos, así que no hay problema. Están esperando, además ya les he anunciado que tenía hoy la entrevista y tienen mucho interés en verla, en escucharte. Bueno, muy Así que bien. Bueno, estupendo. pues dime, Pues dime, mira, dirige la conversación, dime. sí, mira, te iba a preguntar una cosita que surgió de una entrevista que hizo María José también, Sí. y, y es relativo a los familiares que, bueno, no sé si tú has experimentado esto también con pacientes, si has atendido a... Y quería dejarlo aquí caer en esta entrevista también, por si habías tenido tú también alguna experiencia, ¿no? Pacientes que estén al borde de la muerte, que les quede poco, tengan una enfermedad grave como un cáncer, que reciban visitas, que ellos ven como unas apariciones, ¿no? Bueno, mira, Y eso es hablemos, como... Sí, podemos abrir un melón mucho más grande, ¿eh? sí, fíjate. Que es, mira, el melón mucho más grande es en qué condiciones hay esa liberación de la conciencia. O sea, Ujú, mira, ¿qué es lo que es la ECM? La ECM es una especie de vía rápida, dramática, si tú quieres, en el cual, si fuera inofensivo, se recomendaría a todo el mundo. Pero claro, no lo es, ni recomiendo a nadie que lo pruebe, ¿eh? El- pero cuando te ves metido en eso, pues ocurre algo que yo, pues en mi nivel
actual de conocimiento, lo que ocurre es una liberación de, de la conciencia. O sea, existe, digamos, el mundo físico, ¿no? Eh, existe la conciencia, que podemos llamar la mente, y existe la conciencia sin ese, y que para que sea más fácil de, de no confundirlo, le podemos llamar supraconsciencia, que es la conciencia liberada. Yo te pondría una metáfora, y es que nosotros estamos, vamos por el mundo de la siguiente forma. Es decir, estamos andando por la orilla y para tener la experiencia terrenal nos ponemos un traje de buzo. Un traje de buzo que, bueno, dentro del traje nos podemos mover con torpeza. eh, por la escafandra tenemos unas mirillas que podemos ver y lo que tenemos delante es un río. Entonces la experiencia es pasar ese río. Ese río, nosotros estamos con ese traje de buzo, con torpeza en las manos, torpeza en las piernas, en un, en un terreno inseguro, una corriente, poco campo de visión y cuanto más profundo, menos luz. Y al final nosotros salimos de este río. Y este río, transitar por este río es nuestra vida terrenal. Y ahí se mueve la mente y y la consciencia, o sea, o sea, el cuerpo, lo físico, ¿no? Y, y nuestros pensamientos, nuestra vida mental. Pero existe algo que tú que has practicado yoga, que llamamos el observador, ¿no? Que es el que observa, el que observa lo que ocurre desde fuera, ¿no? Entonces, esta supraconciencia en el otro lado del río se quita el traje de buzo y recupera su agilidad, recupera su visión, recupera el aire fresco, de tal forma que, claro, es una experiencia mucho más amplia. Es decir, eh, entonces hay situaciones en las cuales nosotros podemos salir fuera de ese río, fuera de ese traje. Una es la ECM, ¿no? Es decir, eso es salir despedido, ¿no? Como en los aviones que eres eyectado, pues ahí lo tienes. Pero también la gente con un gran misticismo, con por ejemplo, una Teresa de Calcuta, una Teresa de Jesús, un San Juan de la Cruz. Es decir, ahí también estuvieron en ese mundo que tampoco pueden explicar, ¿no? Eh, pero también las personas que están en una crisis vital extraordinaria. Gente que, incluso, por ejemplo, hay ECMs en personas que han practicado puenting y en la caída, o que han estado a punto de tener un accidente y no la han tenido, pues han tenido una ECM. Mm. Eh, Otra, y después en el ámbito de las personas que tienen eh, es decir, que se mueven en el mundo, digamos, de alrededor de la muerte, están las ECMs, están las experiencias que, que son las visiones de los moribundos y que ahí dicen por ejemplo, de ver a gente que están muertos y que lo dicen, ¿no? Mira, aquí viene papá, aquí viene mamá, no sé qué. Es decir, estas cosas y que dicen, estos son delirios. Pero Ujú, bueno, después, muchas veces se habla de gente que nadie sabe que están muertos y que te vienen allí a esperar, ¿no? ujú. Y que te dicen, mira, es que, por ejemplo, ¿no? Pues que te dicen, bueno, pero Antonia, ¿pero tú qué haces aquí si tú no estás muerta? Y por otro lado te enteras que la prima Antonia se ha muerto hace 3 horas en Alemania. Es decir, Fíjate. esto está súper recorrido, súper recogido.
Y después, si quieres, podemos hablar de eso sucintamente. Eh, mm, Después están también las experiencias compartidas en el lecho de muerte. Son muy curiosas. Y es que la persona que acompaña a un moribundo o sea, se desdobla y comparte la experiencia con el moribundo. Están descritas también. ujú, Después están los viajes astrales. Las personas que salen se desdoblan, eso se llama una disociación. Se disocian, y entonces en esa, que es te diría yo que es el campo de profunda sabiduría en la que bebe eh, María José Cardoso. ujú, Ella tiene una extraordinaria facilidad para los viajes astrales, y entonces, pero ya desde la infancia, y ahí obtiene ella su conocimiento. O sea, ah, su ujú, experiencia, es decir, no tiene menos valor que la mía, es otra. Y, ujú. y yo te tengo que decir con envidia que es que ella puede volver cuando quiera. ¿Eh? Es decir, ella Sí. vuelve cada noche si quiere. Yo me paso y pasado está, ¿no? Entonces, son contextos, se podrían, como decir algunas más, ¿no? Pero con estas Ujú, para que veamos que hay una serie de situaciones en las cuales, en las cuales la supraconsciencia se desdobla, sale del cuerpo y tiene acceso a esa realidad inefable. ¿Eh? Son grandes meditadores, pues también te lo dicen. Yo me sí, acuerdo sí. haber leído, yo practiqué Zen durante unos años y entonces me acuerdo en el Tao Te Ching que decía, eh, el Tao que puede explicarse no es Tao, ¿no? O sea, y es verdad, cuando tú estás en esa experiencia que no puedes contar, es decir, tú puedes contar lo que ves, pues mira, iba volando, voy al tejado, pero oye, pero tú estás en un estado de supraconsciencia que, como te digo, cuesta de trasladar a palabras, ¿no? Pues esto es una experiencia común que la gente, tú que dices que haces yoga, meditación, pues tú sabes de grandes maestros que han tenido, que han tenido experiencias de este tipo, ¿no? Y de gente que te dice, pues en estados meditativos, oye, es que he conseguido una experiencia y acceder a algo que es que me Ujú. alucina, ¿no? Sí, sí, es asombroso. Pero también lo que quería yo decir es que una persona que esté gravemente enferma, digamos que parece un preludio al momento del fallecimiento el hecho de que la visiten, ¿no? La visiten familiares ya fallecidos. Mira, no solamente es eso, o sea, como te he Ujú. dicho, le visitan familiares y no solamente eso, sino incluso personas que no saben que están muertas Sí, y sí, sí. aparecen. ¿Eh? Ujú. Muy Pero curioso. es que, por ejemplo, hay un fenómeno aún más sorprendente y que todos los médicos hemos visto en algún momento de esta profesión, si tenemos el siguiente recorrido. Y son personas, por ejemplo, con demencias muy avanzadas, en estado casi vegetativo, y que poco antes de la muerte recuperan su lucidez. Mm, Pasas de no reconocer, no digo de que pase a todo el mundo, pero están súper descritos en un montón de veces. Si alguien pone, supongo yo, en Internet, personas con Alzheimer que recuperan la conciencia, pues hay un montón de relatos de estos y en YouTube también. Personas que, por ejemplo, están en estado vegetativo, que no conocen nada, que son tal, y que en un determinado momento tienen pues, pues un rato, un momento de lucidez, tienen que aquellos hijos, aquellas cosas que no reconocía a nadie, los llama por su nombre, que tiene un mensaje para ellos, que habla, que la gente que le rodea pues se quedan asombrados, a veces son pocas personas, a veces son más multitudinarias, con más testigos, y que, y que en unas horas mueren. O sea, que tienen una prelucidez. Antes se le llamaba eso eh, algo así como la lucidez premortem, ¿no? O sea, decir, que
antes de morir, la persona parece que está mejorando, parece que se va a recuperar y en realidad lo que hace es como, como un último esfuerzo energético y como si en ese estado de anulación física se pudiera revelar la conciencia. Ujú. ¿Eh? No sé si tú has oído relatos de estos, pero yo sí, Bueno, yo yo he sí. estado cerca de personas en ese estado, también familiares. Y bueno, al hilo de esto te quería preguntar, bueno, el hecho de que te pregunte esto es porque mi suegra veía personas y cuidados paliativos, ella estaba enferma de cáncer, un cáncer avanzado, con metástasis, y, y entonces ella decía que veía personas al lado suyo y los de cuidados paliativos decían que necesitaba agua, que necesitaba que estuviera hidratada. Y bueno, pues vale, no había creado mi proyecto Atenea ni nada hace ya años de esto, Bueno, no tenía ni idea ni de ECM ni de nada. bueno, yo te digo lo que pienso. Yo pienso que cada persona vive el momento desde su nivel de conciencia. Ujú. Mira, una cosa, por ejemplo, que yo, mira, fíjate una diferencia entre María José y yo. Vamos a ver, María José, ella que trabaja en el SEM, Las en subimóviles, sí. UBIs móviles, sí, es que aquí se Ujú, le llama SEM, no sé cómo se llama ahí. En las UBIs ujú, móviles, pues dice que ella, y me lo creo, porque ella tú la conoces y sabes que es 100% honesta, que ve cómo las almas abandonan los cuerpos. Pero yo, por ejemplo, yo después de mi experiencia, yo no lo veo, pero sí que resulta que yo pongo solamente un mensaje en mi mente. ¿Eh? Busca la luz, no te detengas, porque sé el estado de perplejidad y además está súper reflejado en los testimonios de otras personas, ¿no? Y como diciendo, avanza, avanza, busca la luz, ¿no? O sea, para mí ese momento del marchar se ha convertido en un momento sagrado y ujú. en un momento en el que yo estoy convencido que la persona que está muriendo es capaz de leer, o sea, de escuchar, de conocer la mente de la gente que le rodea. Y el que piensa, ay mamá, es decir, ¿cómo te voy a echar de menos? Se da cuenta. Y el que piensa, bueno, ya era hora que no sé qué, pues también, ¿no? Porque mucha gente que ha vuelto de las ECMs cuentan eso, cuentan que, que han sido capaces de, de reproducir los pensamientos de alguna persona, pensamientos muy negativos, y que la otra persona ha sentido una profunda vergüenza y ha reconocido que son ciertas, ¿sabes? Claro, porque el Entonces, oído tengo entendido que es el último sentido que se pierde, ¿no? También es que no es oído, hablando es y que, está, es, sí, de es que no es, percepción también, sí, de no es leer que los pensamientos. Es que, o sea, leer parece que es leer. Es que yo te diría, no es oír Ujú. una conversación como tú tendrías la radio, sino es que es un conocimiento, eh, Superior. un co- Mm. pero instantáneo. Es que dices, una telepatía porque no hay un movimiento de labios, ¿no? Y tal. Pero tú imagínate que toda esta conversación la tuviese en un momento, ¿no? Es decir, la conociese en un momento. Y sabía lo que pasó en tu entorno familiar, lo que contabas de la India, lo de aquel viaje, lo de todo esto, boom, así como un fogonazo. Es que la comunicación es así. Yo quiero contar algo, si me permites, que tiene que ver sobre la duración de la ECM. Mira, yo sé como médico que en un paro cardíaco, una, unas- una experiencia, o sea, un paro cardíaco que dure allí más de un minuto y medio, deja secuelas cerebrales. Y las personas que son reanimadas más allá de 4 o 5 minutos vuelven con déficits neurológicos tremendos, secundarios a daños cerebrales muy importantes.
Entonces yo sé que el tiempo máximo es un minuto, porque yo no tengo ninguna lesión, ningún déficit neurológico. Y por lo que me dice la ciencia, pues mira, un minuto y medio. Ujú. Si tuviera que contarte lo que pasó, pues con detalles, la versión larga, ¿eh? Estaría una hora contándote cosas y me Ujú. dejaría muchas en el tintero. Porque claro, y yo le dije, y él me dijo, y no sé qué, y no sé cuánto. Tú imagínate si yo pudiera, que además no lo haría, es decir, porque descubriría mis momentos más mezquinos. Eh, eh, las, las cosas, lo que sentí, lo que yo hice, el cómo se sintió el otro, el cómo me afectó a mí, me pasaría horas. Y aquello fue como un fogonazo. Yo a veces lo digo que es como cuando tú vas a una iglesia gótica y ves un retablo y en las figuras, tú ves ahí las figuras de los santos, ¿no? Tú sabes pues de la vida de Jesús, de cuando nació en Belén y de cuando y de cuando lo crucificaron y lo enterraron, ¿no? Y después ascendió a los cielos, digamos, toda esa historia y lo que pasa en medio, Juan el Bautista y tal. Tú lo ves de un fogonazo, ¿no? En ese retablo. Pues es que es así la vida, ¿no? Cuando, en mi experiencia, cuando tú haces la revisión de vida, ¿no? Tú Ujú. sabes todo ello y no te pasas ahí mirando, ay, mira, ahora no sé qué, ahora no sé cuántos, como si tuvieras un álbum de fotos. ¡Pum! De pronto. Entonces, lo que te digo, yo sé que aquello duró, no podría durar más allá de un minuto y medio, pero tampoco te sé decir yo si duró solo un segundo. Es que en el otro plano, tiempo y espacio no existen. Por eso hay mucha gente o determinados investigadores. Yo invito, por ejemplo, a que escuchen al doctor Manel Sanz, es un, es un super crack, ¿no? Que ya, Un súper, sí. y ahí hace unas correlaciones entre el mundo cuántico, o sea, entre la ciencia cuántica y las ECMs y tal, ¿no? Y que dice, bueno, es que una cosa y la otra, con las experiencias de lo cuántico y lo energético, se podría explicar lo que pasa en las ECMs y que parece que es absurdo. O sea, invito a que la gente también corran como locos, como si no hubiera un mañana, para escuchar al doctor Manuel Sanz. Entonces, ¿qué digo? De que soy, no sé si es así, ¿eh? Yo no soy físico y tal, pero que ese conocimiento no es, no es leer subtítulos, es que es conocer. Pero claro, esto ahora transmítelo, ¿eh? ¿Me entiendes? Transmite de lo que te estoy hablando, ¿no? En fin, entonces lo que digo, aquello pudo haber pasado en un Claro. segundo terrenal, pero Ujú. lo que me pasó tardaría horas en mal explicarlo. Es decir, no ayudó mucho ya. Pasó todo tan deprisa, ¿no? Tantas Bueno, también, cosas. pero tan deprisa aquí. Es que, claro, deprisa con la percepción de allá. Claro, Si claro. yo te digo, hombre, yo tuve una percepción como si flotase un cuarto de hora en aquel espacio oscuro, con una luz al fondo. Pues tú dirás, hombre, un cuarto de hora, pero si está pasado en un minuto, ¿cómo es? No, no, es que entonces tienes que salir del tiempo y del espacio. Y entonces, yo sé que no lo puedes comprender con la escala humana. Quizás si tú tienes una experiencia meditativa, yo sé, por ejemplo, en el Zen, son, y supongo que en el yoga también o ocurrirá de las personas, que la experiencia meditativa eh, per- eh, perciben como un instante lo que ha sido una hora de meditación terrenal, ¿no? También ocurre al revés, ¿no? O sea, que en un segundo te pasa toda una serie, en un segundo terrenal, te pasa toda una serie de cosas que dices, bueno, esto es algo muy sorprendente. Y cuando una persona está en coma una semana, por ejemplo, puede Mira, tener esas experiencias, ¿no? mira, te quiero contar una historia que cuenta la doctora Luján Comas,
que también recomiendo, ¿eh? Eh, y, y que la cuenta es una persona muy informada, muy comprometida con las ECMs, con el mundo espiritual, pues cuenta una cosa que pasó en Italia hará como unos 8 años, y fue que una señora mayor estaba en coma y, y estando en coma entraron dos celadores y, en un horario nocturno. Ella estaba desdoblada, ¿eh? Disociada de su cuerpo, al lado de su cuerpo, y vio a las dos personas, que eran, ya digo, dos celadores. Sabía sus nombres y los vio que eh, eh, fueron a donde estaban sus joyas y le robaron unas joyas, ¿eh? Aquella mujer, cuando unas semanas después, o después, salió del coma, lo primero que dijo es, "Mm, mira las joyas porque yo sé que me han robado los anillos y los pendientes, lo que sea, ¿no?". Y entonces lo vieron, pasaba, pues sí. Y entonces dijo, sí, pues mira, han sido dos celadores de tal aspecto. Uno era calvo, no sé qué, no sé cuánto tal, el otro era alto, no sé qué, no sé cuánto, se llamaban Enrico y se llamaban Matías, y entraron y tal y cual, y estilo, ¿no? Y esto pasó hace 4 días. Bueno, efectivamente, los fueron a buscar, existían con sus nombres, con su aspecto físico, y confesaron, pero bueno, cantaron ahí. Increíble, Espera, ¿no? espera, espera, pero falta aún el detalle. ¿Cuál es el detalle? Esta mujer era ciega de nacimiento. Guau, qué fuerte. Pues es un hecho verídico contrastado. Mira, yo sobre todo, mira, sobre eso, mira, yo te diría, supongamos de que tú me preguntases un poco ¿cómo decir? Eh, Vamos a ver, si es razonable, por decir así, no si puede demostrar científicamente que es que no, sino, sino cosas que me puedan apoyar en pensar que lo que pienso se basa en pruebas. O sea, se basa en pruebas en el sentido de que es razonable, que hay una serie de hechos que ocurren incontestables, y que nadie me ha sabido explicar, nadie de los escépticos, ¿no? Entonces, hay una cita que me encanta de William James, que dice que para cuestionar la ley de que todos los cuervos son negros, basta con que encuentres un cuervo blanco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis cuervos blancos? Pues mira, para mí el principal son los efectos paranormales que ocurren durante la ECM. Es decir, hay encuentros, lo que hemos dicho, con difuntos que ni se conocen, con difuntos que no se saben que se han muerto, ha habido también experiencias que se ha dado un conocimiento de algo que era desconocido, de dónde estaba no sé qué documentos, dónde estaba tal cosa que solo conocía el fallecido. Ver, por ejemplo, lo que está ocurriendo en lugares remotos. Hay un, hay uno de los relatos muy curiosos en los cuales una persona de América cuenta exactamente lo que está pasando en, en la fiesta de su primo, pudiendo decir todas las personas a las que ni siquiera conoce, pero que recuerda para describirlas, ¿no? En Australia, en el tiempo en el que estaba muriendo, porque aquello, cuando dices, a ver, no es mi caso, ¿eh? Yo no fui, o yo no recuerdo, también entiendo que no recuerdo todo lo que pasó, sino lo que mi mente fue capaz. Mi mente terrenal ha sido capaz de recuperar, ¿no?, entre esos escombros. Ujú. Pues eso es conocimiento imposible. Nadie de los escépticos me ha sabido eh, contestar esto. Yo recomiendo, otra cosa que recomiendo, un libro maravilloso
de un hijo de españoles que se llama Titus Rivas, a ver, que se llama El Yo no muere. El Yo no muere lo encuentran en Amazon. El Ujú, autor es Titus Rivas, él es catedrático en una universidad holandesa y entonces ha recopilado unas ciento y pico, unas 120 experiencias cercanas a la muerte contrastadas, contrastadas, comprobadas. O sea ujú, que cuando dice esto de la fiesta, pues se hace eso y se habla con la gente de la fiesta, en fin, y todo eso, ¿no? Pues como eso, una serie. Bueno, pues como decía, en estos cuervos blancos, nadie ha sido capaz de explicarme esto. Nadie ha sido capaz de explicarme situaciones que ahora son cada vez más frecuentes, por lo que te voy a decir. La primera persona que le pasó fue, fue una chica, una cantante country famosa en su tiempo, se llamaba Pam Reynolds, y Pam Reynolds se le hizo una cirugía, es decir, que corran también a ver la experiencia de Pam Reynolds, se le hizo una cirugía en la cual había que enfriar el cerebro, había que vaciarlo de sangre y había que con ese cerebro vaciado de sangre operarlo. Y para eso se tenía una hora. Entonces, Pam Reynolds se desdobló de su cuerpo y explicó exactamente toda la operación, pero detallando incluso eh, eh, material médico diseñado expresamente para esa intervención que eran de las primeras. O sea, tú te puedes imaginar un bisturí o puedes imaginarte unas pinzas, pero ella decía, bueno, y me metieron como si fuese un cepillo de dientes en la cabeza. Y tú dices, anda ya un cepillo de dientes. Y el cirujano decía ujú. que era como un cepillo de dientes porque te enseña la foto y dice, a ver, es un cepillo de dientes, pero no me extraña que le haya parecido un cepillo de dientes, porque es así como lo explica, ¿no? Entonces, como un cerebro vaciado, vaciado de sangre, enfriado, sin actividad cerebral, es capaz de detallar lo que se está haciendo en ese quirófano. Bueno, pues eso, ¿no? Y entonces el otro cuervo blanco para mí es es el hecho de que podamos ya predecir que un 20% es una horquilla entre un 15 y un 20 según las series de investigación, que hay varios trabajos publicados en revistas científicas, vuelvan con este relato. Y ya te digo, más o menos el mismo relato. O sea, yo, Ujú. claro, yo mi perplejidad, como es que solo es decir, que que no se habla más, ¿no? Y es que no son el público adecuado ni es el entorno adecuado. Mira, yo ahora siento que sí que lo es, ¿eh? Por eso también Cada vez más, cada vez más. hablo con más vehemencia, sí. Ujú. Sí, sí, sí. De hecho, como te digo, mi comunidad le gusta que le hable, que le abra a este conocimiento que desconocen realmente, pero se puede producir en cualquier momento, ¿no? Siempre tenemos algún familiar. Yo, como te digo, te hablaba antes de mi suegra. El caso siguiente que te he comentado era mi madre. Mi madre sufrió un derrame cerebral bastante fuerte y estuvo una semana en coma. Al final le hicieron la traqueostomía, que decían, Sí, y eso es arriesgado. Si sale, sale, si no, pues nada. Ella salió, era una mujer fuerte, pero le volví a repetir dos veces. Y ya la tercera, ahí sí que se puede decir que a la tercera la vencida. Y falleció, pero fueron tres. Y la primera vez que le dio, estuvo una semana en coma. Pero yo entonces desconocía todo esto, si no hubiera aprovechado, porque ella, sí es verdad que al salir era una ancianita, o sea, igual que una ancianita, se movía igual, pero mm, eh, entendía las cosas. No hablaba muy bien,
pero sí entendía todo lo que le decías. O sea que igual me podía haber dicho algo, ¿no? Mira, yo si tuviera que dar, no doy consejos nunca, ¿eh? Solamente recomendaciones. Consejos alguna vez en el ambiente profesional, sí, pero hay son otras recomendaciones. Te daría la recomendación que si alguna vez están con una persona que está ya falleciendo o ha fallecido, que le cojan la mano, que pongan amor, que pongan amor en su corazón y en su mente y ¿cómo decir? Y que lo digan en la confianza, que es muy posible que esa persona lo reciba. No hace falta explicitarlo, no hace falta decir, mamá, te quiero. No, no, no. Ujú, El silencio. Yo diría que cuanto más silencio, menos ruido en la comunicación. Es ujú, decir, cuanto más desde el corazón, cuanto más en una actitud meditativa, ¿no? Y lo que te digo, simplemente estar ahí, simplemente compartir. Y te diría yo que no me extrañaría que en ese entorno, pues, fuera posible una experiencia compartida. está muy bien saber eso. Sí, sí, sí. Ujú, En estos momentos, las palabras están, ¿no? Cuando ujú, se da esto. Y simplemente hay que buscar amor genuino. Y por contra, si quien hay no es santo de tu devoción, sal de ahí que no pintas nada ujú. y te, y y te arriesgas a que esa persona lo tenga claro. Hay una experiencia que la encuentro en internet, no sé ahora en qué sitio, pero la he oído a uno que le pasó una ECM y entonces el cuñado estaba en la sala de espera y fastidiado porque, como diciendo, mira tú, ahora le da este por morirse, ahora tal, yo quería irme a no sé dónde y ahora por culpa de este se va a estropear el fin de semana, es decir, así, ¿no? Y después cuando se lo retrotrayó, le dijo, mira, yo te vi que estabas ahí en la sala de espera de al lado y sabía que pensabas esto. Qué fuerte. Entonces el otro se quedó sin palabras y, chicos, que perdona, es que, mira, es verdad, y mira, ¿cómo lo siento? O sea, no se tomó ni la molestia o no tuvo el valor de negarlo. O Ujú. sea, por eso digo yo que una recomendación que haría yo alrededor de los seres difuntos es, si quieres transmitir algo, si quieres aportar algo, transmite algo. Si no es tu sitio, sal Claro, porque exacto. no pintas nada. Ujú. Muy bien, José. No sé si creo que este final está muy bien. Lo digo porque hay tanto de lo que hablar que incluso podríamos enlazarlo con otra entrevista para no hacer esta demasiado larga. No sé cómo lo ves tú, Bueno, pero vamos, hemos dejado unas pinceladas bastante importantes de tu experiencia, de otros casos. sí. Mira, yo solamente diría que Ujú, si, que si alguien tiene un interés genuino por conocer las ECMs, pero conocerlas profundamente, ya a nivel de estudios. ujú, El libro mejor que yo he visto después de estar ahí de forma obsesiva viendo libros en diferentes idiomas y extractos y artículos y tal. Y sus conferencias también, ¿eh? Tiene unas cuantas conferencias traducidas al castellano, que lo invitó el doctor Anthony Sansen, no, Manel Sanz, perdón, Manel Sansen, en la, eh, al colegio de Médicos de Barcelona, que se llama Pim Van Lommel. Pim Van Lommel es el que publicó el primer gran trabajo, es un cardiólogo holandés, el primer gran trabajo científico que fue publicado por Lancet, que eso, cuando la gente lo vio, dijo, bueno, pero ¿cómo Lancet habla de esto? Y cuando leyó el artículo, que ya lo he leído y es muy fácil de obtener, pues, pues cuando se lo leyó, dice, bueno, esto es impecable, ¿no? Pues tiene un libro que se llama Consciencia más allá de la vida. ¿Eh?
Yo lo aconsejo encarecidamente, es un gran libro. Me lo bajé primero en electrónico en Amazon y le cogí tan amor al libro que me he comprado en papel. Ahora Ujú. está todo subrayado, anotado, y te diría que es el pensamiento más maduro que yo he encontrado sobre este fenómeno. Te invito que si alguien, si tiene que irse de aquí como diciendo, oye, ¿qué me llevo? Pues yo diría que se lean, que consigan el libro El yo no muere, de Titus Rivas, El yo no muere. El yo Ujú. no muere, Titus Rivas, que lo encuentran en Amazon, y que obtengan también el libro de Pim Van Lommel, eh, Conciencia más allá de la vida. No les decepcionarán. Muy bien, estupendo. Y la página del doctormorales.es, si Ah, quieren ver más entrevistas tuyas sí, y y más bueno, quizás, información. quizás se obtienen detalles, ¿sabes? Que a lo mejor dices, bueno, este detalle de aquí, este detalle de allá, te va dando luces en el personaje, ¿no? Pero bueno, no, yo soy un humilde médico de pueblo que no, sin poder mediático, ¿no? O sea, no, si quieren algo, escuchar a alguien con un pico de oro, pues oye, que vayan al doctor Alonso Puig, ¿no? Mario Alonso Puig, por ejemplo, que es un, que Es es un un súper crack también. Pero bueno, todo suma profesional. y tú tienes tu valor y lo compartes también. Bueno, yo puedo Muy decir que yo tengo no es mérito, porque me vino dado, pero, como decirte, tengo el plus de haber tenido la experiencia. claro. No, no todo el que la quiere la tiene. Ujú. Sí, es verdad. Bueno, pues yo a vuestra disposición, si Ujú. queréis otra vez, yo te diría de que más que para enrollarme y cansar a la gente, yo te invitaría, a ti y a tus oyentes, a que si, más que solamente de mis humildes palabras, pues si a partir de la reflexión de las referencias que he dado, pues va surgiendo dudas, va surgiendo que se quiere conocer, pues a ver si mi experiencia ilumina en algo, pues Claro, que vayan haciendo preguntas y si es sí, necesario hacemos otra entrevista. sí, yo encantado, yo aquí me encuentro muy a gusto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Encantada. Muy agradecida, de verdad. Bueno, pues voy a cortar por aquí.